por ejemplo, a mí me sale uno que dice distribución T inverso, me pide la probabilidad y me pide los grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad es el nivel de significancia. Lo que pasa es que la función que aparece es para las pruebas de dos colas. Entonces, por ejemplo, usa el alfa medios, ¿ya? Y si nosotros vamos a usar la prueba de una cola, entonces, por ejemplo, en este caso era el 3%, ¿cierto? El nivel de significancia. Como es prueba de una cola, entonces, si yo le doy ese valor, entonces la Excel lo divide entre 2 y me da un alfa medios a partir de ahí. Pero ese no es el que a mí me sirve. Entonces, si usted va a usar Excel y es prueba de una cola, la significancia la multiplica por 2. En este caso, que es 3%, entonces en lugar de poner 3%, vas a poner 6%. Ok. Para que entonces, como Excel va a dividir ese valor entre 2 y me va a dar las dos colas, me dé el valor correspondiente. Y los grados de libertad, es decir, digamos, como es N1 más N2 menos 2. En este ejercicio son 18, ¿verdad? Porque son N1 vale 10 y la N2 vale 10 y le restamos 2, quedaría 18. Y ahí nos da el valor T, que era 2.01. Entonces debe tener, si la prueba es de dos colas, entonces no hace falta lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Usted pone el alfa que le dan y ya le da el valor T para dos colas. Pero si la prueba es de una cola, entonces la significancia que te dan la multiplica por 2 y ese es el valor que pones en Excel para que te dé el T correspondiente. Ok, pero profe. Ajá. Y una cosita más, ya en el resultado final del ejercicio que acabamos de ver, yo creo que utilizó como una función C. Exactamente, ¿qué es lo que hace esa función C? Una función C de dónde, de Excel o De R. de R, una función C. C utilizó una que es C. No sé si lo quiere proyectar para verlo. Sí se ve, ¿verdad? Está cargando ahorita. Ajá. Bueno, esta de la función C que viene al final. Ese C es la función de concatenación que crea vectores. Entonces yo lo que le estoy diciendo ahí es que me imprima esos dos valores en una sola línea, como un vector. Es como para verlos en un solo renglón. Sin embargo, no hace falta. Yo los puedo imprimir por separado. Primero el T y luego el T de alfa y ahí los veo. Pero esta instrucción que yo hago aquí en Excel no hace falta, eso no tiene nada que ver ya para usar en Excel. Y en R lo que hace es que me imprime los dos valores, el T de alfa y el T, en un mismo renglón para verlo como un vector. Pero nada más es como para verlos en el mismo renglón, no hay nada adicional en eso. Usted si quiere los imprime por separado. El primero que yo meto aquí sería el T de alfa, o sea, imprimiría el T de alfa. Y el Ajá, otro es el T normal. exacto. Bueno, yo tengo que ver qué hago aquí porque no me salió el T. El T es, bueno, sí, tiene que revisar la fórmula, porque sí le está dando muy alto el T. Ajá. Sí, pero principalmente eso es lo que necesitaba. Bueno, aquí es otra duda que yo tenía. Aquí me parecen dos desviaciones estándar cuando yo las utilizo. Una, es con P y la otra es con M. O Es sea, una es de la población y de la muestra. tiene que ser con M porque son muestrales. Entonces las dos son con M. Ajá, exacto. Sí, porque Igual tengo que ver. ajá, la otra es la desviación estándar de la población. Pero para usar esa yo necesitaría tener los datos de la población y si tuviera los datos de la población no necesito hacer nada de esto que estamos haciendo acá. ¿Verdad? Porque simplemente comparo los valores y ya. Sí, entonces ahorita veo que hice mal acá. También por allá, profe.
Ok, sí, revise porque la desviación estándar, la fórmula está usando otra cosa, entonces puede ser que la variación esté por la fórmula de desviación estándar que usó. Ujú. Decime bien por ahí. Ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces vamos ahora a trabajar con el contraste para la diferencia de proporciones. Y igual vamos a comparar dos proporciones. En el caso de dos proporciones poblacionales, que las denotamos con la letra P mayúscula, entonces vamos a llamarla P1 y P2. Y vamos a comparar esos dos valores. Y vamos a tener tres hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, la hipótesis nula puede ser que P1 menos P2 igual a un delta contra la hipótesis alternativa de que P1 menos P2 diferente de delta. Luego, la hipótesis nula como P1 menos P2 menor o igual que delta contra la alternativa de P1 menos P2 mayor estricto a delta. Perdón, Y, profe, ¿está compartiendo pantalla? Profe, ya está compartiendo. ay, Esa perdón, man, sí. creo que no, ¿verdad? Sí, yo creo que fue después de que yo compartí y que le quité Sí, la compartida. sí, se me olvidó volverla. Ahora sí. Entonces, igual, ¿verdad? Vamos a comparar dos proporciones de dos poblaciones, pero con los datos de la muestra. Entonces, en el caso de las proporciones, las hipótesis que podemos plantear son las siguientes. P1 menos P2 igual a delta contra la alternativa de P1 menos P2 diferente de delta. Luego, la hipótesis nula como P1 menos P2 menor o igual a delta contra la alternativa de mayor que delta. Y finalmente, si tengo la hipótesis nula como P1 menos P sub 2 mayor o igual a delta contra la hipótesis alternativa de P1 menos P2 menor que delta. Esas son las tres hipótesis que yo puedo plantear en el caso de la diferencia de las proporciones. Muy similar al caso anterior. Y necesitamos un delta, ¿verdad? Que ese delta lo identificamos en el problema, dependiendo de la hipótesis que se nos plantee y de la diferencia que queramos establecer entre los datos de las poblaciones. Entonces, jóvenes, bueno, esto de aquí es la parte teórica, ¿verdad? Que es como estamos trabajando con proporciones, esas proporciones son de variables que vienen de poblaciones de Bernoulli y esta sería la región de rechazo, que sería nuestro primer método, ¿de acuerdo? La región de rechazo para poder resolver un contraste de la diferencia de proporciones. Aquí la fórmula es un poquillo larga, ¿verdad? Pero sin embargo es muy sencilla porque todos los elementos los vamos a tener. Entonces, P1 menos P2 menor que el delta menos z de alfa medios por esta raíz, que sería P1 por 1 menos P1 entre N1 más P2, 1 menos P2 entre N2. Recordemos que el P1 techito o P1 en minúscula hace referencia a la proporción en la muestra, es decir, la cantidad, en este caso, la cantidad de elementos que cumplen la característica de interés dividido entre el total de elementos que tiene la muestra. Entonces, P1 hace referencia y N1 hace referencia a los datos de la primera muestra y el P2 y el N2 hacen referencia a los datos de la segunda muestra. Entonces, si la hipótesis alternativa es de diferente, tenemos una prueba de dos colas, tenemos la región de rechazo, tenemos dos regiones, P1 menos P2 menor que esta expresión y P1 menos P2 mayor que esta expresión. Entonces aquí lo que nos queda es identificar el delta y calcular el z de alfa medios. Muy importante. En el caso de las proporciones, cuando yo hago contraste, el contraste solo tiene sentido si yo utilizo muestras grandes. Entonces siempre vamos a trabajar con muestras grandes, por lo tanto siempre vamos a usar z a la hora de establecer los cálculos. Ahora bien, si la hipótesis alternativa es de P1 menos P2 mayor que delta,
Entonces, la región de rechazo sería P1 menos P2 mayor que esta expresión. Si es mayor, se rechaza, de lo contrario, no se rechaza. Y para la hipótesis alternativa de P1 menos P2 menor que delta, entonces P1 menos P2 va a ser menor que delta menos Z de alfa por esta expresión. Y si esta diferencia es más pequeña que este valor, entonces se rechaza la hipótesis, de lo contrario no se rechaza. Eso sería entonces la región de rechazo para un contraste de las proporciones. En este solo vamos a, bueno, en el caso de las proporciones, vamos a tener dos situaciones nada más, siempre vamos a usar Z. La otra situación tiene que ver con el delta. Si el delta es 0 o es diferente de 0, entonces hay un pequeño cambio a la hora de hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, si el delta es 0, lo que vamos a establecer es un promedio entre los P, ¿verdad? Y entonces vamos a tomar el P, en lugar de usar P1 y P sub 2, vamos a utilizar un solo P en las fórmulas anteriores acá. En lugar de usar P1 y P2, vamos a utilizar un solo P. Eso se hace cuando el delta es 0. Y ese P que vamos a utilizar se calcula así. X más Y entre N1 más N2. Donde X es el número de éxitos en la población 1 y Y es el número de éxitos en la muestra 2. Bueno, aquí sería muestra. Y N1 es el tamaño de la muestra 1 y N2 es el tamaño de la muestra 2. Así determinamos un P. Lo que hacemos es como una ponderación y trabajamos con un solo valor de P. Y entonces la expresión anterior que tenía todo esto, ahora se reduce a esta expresión. P por 1 menos P entre 1 sobre N1 más 1 entre N2. Este cambio se hace cuando el delta es 0. Si el delta no es 0, entonces debemos trabajar con esta expresión de acá arriba. Entonces ya podemos ver el ejemplo. Si alguien quiere leerlo. Profe, si gusta yo lo leo. De acuerdo. Una persona investigadora desea conocer si la proporción de las personas de la zona rural que ingresan a la carrera A es mayor que la proporción de las personas de la zona urbana. Para ello considera dos muestras aleatorias. La primera constituida por 100 personas de zona rural, de las cuales 71 ingresan a la carrera A. Por su parte, de 90 personas de zona urbana, 58 ingresaron a dicha carrera. Ok, y entonces acá viene la pregunta. Realiza el contraste de hipótesis para la diferencia poblacional de la proporción de ingreso de la carrera A según la zona de residencia. Utilice una significancia del 5%. De acuerdo. Bien, aquí vamos a contrastar una hipótesis para la diferencia de proporciones. Y en el enunciado nos dan una de las dos hipótesis. ¿Cuál hipótesis nos da el enunciado? La hipótesis nula o la alternativa. Es la alternativa. Ajá. ¿Y cómo se plantea entonces en términos estadísticos? Puede ser como que profe, aquí ¿qué quiere decir la proporción real? ¿O nada más la proporción? Sí, la proporción real igual. Ok, la proporción real de personas de zona rural que ingresan a la carrera A es significativamente mayor que la proporción real de personas de zona urbana.
Ajá, correcto, esa sería la hipótesis alternativa en términos del problema. Y en términos estadísticos, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría en términos estadísticos? Ya lo interpretamos en términos del problema. Sería como viene en el enunciado y tenemos la alternativa. De ahí mismo podemos deducir la nula, que entonces la nula sería que la proporción real de personas de zona rural que ingresan a la carrera A es menor o igual que la proporción real de personas que ingresan de la zona urbana. O puede decir a lo sumo. Y en términos estadísticos quedaría la nula como P1 menos, o vamos a verlo así, P1 es mayor, P1 mayor que P2 para la alternativa, y para la nula sería P1 menor o igual que P sub 2. Y dentro de los datos nos dan dos muestras, una de 100 personas y la otra de 90. Y en la muestra de 100 personas, que es zona rural, nos dice que 71 personas de la zona rural ingresaron a la carrera A. Y luego, en la zona urbana, de 90 personas, 58 ingresaron a la carrera A. Entonces tenemos el N de cada zona y tenemos la cantidad de personas que ingresan de cada zona a la carrera. Es decir, tenemos los X, el X1 y el X2 o el X y el Y, como quieran llamarlo. Ya tenemos planteadas entonces las hipótesis y la por ciento. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar. Al tener la hipótesis de P1 menor o igual que P sub 2, eso es equivalente a tener que P1 menos P2 haciendo el despeje es menor o igual a 0. Entonces eso nos permite identificar el delta. Eso quiere decir que el delta es 0. ¿De acuerdo? Y como el delta es 0, entonces para hacer el contraste necesitamos hacer un cambio en la fórmula, ¿verdad? No vamos a usar P1 y P2, sino que vamos a usar una ponderación entre el P1 y el P2 para utilizar un solo P. Y eso era acá. Tenemos que como el delta es 0, entonces la hipótesis nula se rechaza. Y como es la de mayor estricto, ¿verdad? Entonces sería la de P1 menos P2 mayor que el delta 0 más el Z de alfa por esta expresión, ya cambiada utilizando el P, el único P que se pondera a partir de los otros dos. Entonces aquí lo único que nos queda es identificar el P1 y el P2. Ya tenemos el delta. Tenemos el alfa para calcular el Z. Tenemos el N1 y el N2. Lo único que nos falta es determinar el P y el P1 y el P sub 2. Entonces, ¿alguien recuerda, bueno, de acuerdo con los datos, cómo calcularíamos el P1? No sé si estoy equivocado, pero el P tiene que ver con la proporción, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces sería la cantidad de personas con cierta, ¿cómo es que se llama? Característica que se quiere medir dividido entre el total de la muestra. Ajá, ajá, exacto. Entonces, lo que necesitamos es identificar los datos de cada conjunto para poder determinar el P respectivo, el P1 y el P2. Entonces, de acuerdo con el problema, ¿cómo calculo el P1 y el P2?
Bueno, sería 71 más 58 entre 100 más 90. Ajá, eso me daría el P para Ajá. la ponderación. Ajá. Sí, pero como el delta no es igual, como el delta es igual a 0, no se ha calculado así. Sí, yo calculo el P para determinar la zona de rechazo. Entonces eso está bien, como usted lo dijo. Pero recuerde que en la zona de rechazo, en la parte izquierda, necesito el P1 y el P2. Aquí sí los ocupo. Donde cambia es acá, dentro de la raíz, que ya no voy a usar P1 y P2, sino que uso el P. Entonces, lo que usted nos dice está correcto para este P, pero ahora yo necesito este y este, el P1 y el P2. Pues una pregunta fuera del tema, pero importante para el examen, según yo. ¿En qué caso delta no sería 0? En el caso de que, por ejemplo, en el enunciado del problema le dijeran a usted que la proporción real, ¿verdad? Desea conocer si la proporción real de personas que ingresan en la zona rural a la carrera A es mayor en 5% que la proporción de personas de zona urbana. O sea, también se mide un porcentaje. Sí, porque es una proporción. Uh-huh. Si fuera en promedio, por ejemplo, si a usted le dijeran que la nota promedio de las personas de la zona rural es mayor en 7 puntos que la nota promedio de las personas de zona urbana, entonces ahí el delta sería 7, porque es un promedio. En el Cuando es caso, como dato en específico mayor, por decirlo así. ajá, o menor, ¿verdad? Todo depende cómo venga la hipótesis. O si es una prueba de 2 colas, por ejemplo, le puede decir que se quiere conocer si la diferencia es de 7 puntos. Sí, esa duda lo tenía porque todo lo que hemos visto es con alfa 0. Ya pensaba yo que más bien te iba a ser 0. No, sí, de hecho, la mayor de los contrastes se hacen con delta 0, pero puede ser que alguno no sea 0, entonces lo único que cambia es el delta y en la redacción se tendría que indicar. Uh-huh. Pero eso, digamos, lo podemos ver el jueves, un ejemplo con un delta que no sea 0. Sí, porque ya decía yo, si nos metieran uno de esos en el examen. Sí, pero todo lo demás se mantiene, lo único que cambia es el delta. Uh-huh. Pero el problema lo indica. Entonces, por ejemplo, aquí diría que la proporción es mayor y como esto es proporción, entonces usted podría decir que la proporción es mayor en 0.05 a la otra proporción. Ok, pero ya, por fin. Ok, pero igualmente, si no, el jueves podemos ver un ejercicio. Es que no quiero que se me escape nada para este examen. Sí, está bien. Entonces, ahí el jueves vemos un ejemplo con el delta que no sea 0. Uh-huh. Que lo tengan claro. Muy bien, y entonces el P1 sería la cantidad de personas que cumplen la característica de interés en la población 1 o en la muestra 1 entre el total de elementos que tiene la muestra. Y el P2 sería lo mismo, pero en el caso de la muestra 2. Entonces, de acuerdo con los datos, tenemos que el primer P sería 71 sobre 100 y el P2 sería 58 sobre 90. Y ya tendríamos entonces el P1 y el P2. Y el P, como dijo el compañero, sería 58 más 71 dividido entre 100 más 90. Entonces aquí tenemos los datos. El alfa de 5%, el delta es 0, el X1 es 71 y el N1 es 100. Entonces puedo determinar el P1 como X1 entre N1. Ahora, el X2 es 58, el N2 es 90. Puedo determinar el P2, que sería X2 entre 90. Y calculo el P, que sería X1 más X2 entre N1 más N2. Y ya tendríamos los valores. Calculo la diferencia, que sería P1 menos P2. Y calculo el Z de alfa con el Q-norm, que sería 1 menos alfa, ¿verdad? Aquí no ocupo el alfa medios porque la prueba es de una cola. Y como es de mayor estricto, solo ocupo el límite superior. Entonces sería el delta más el Z de alfa por la raíz de P por 1 menos P,
que se multiplica por 1 entre N1 más 1 entre N2. Y luego entonces ese límite lo comparo con la diferencia entre los P. Entonces el límite me da 0,1116 y la diferencia entre los P me da 0,0656. Y lo que tengo que ver es si es mayor o menor. Como en este caso la hipótesis alternativa era de mayor estricto, entonces si esa diferencia es mayor que el límite de rechazo, se rechaza la hipótesis. Si es menor, no se rechaza. En este caso, al comparar, este valor es menor que el límite, entonces significa que no se rechaza. Y por lo tanto, no existen evidencias para considerar la alternativa. Entonces decimos, es decir, no existen evidencias al nivel del 5% para decir que la proporción real de personas de zona rural que ingresan a la carrera A es significativamente mayor a la proporción de personas de zona urbana que ingresan a la carrera A. ¿Preguntas con respecto a la proporción? Profe, algo que no entiendo muy bien es, digamos, ¿cuándo identifica uno que se trabaja con proporción? En realidad sí, eso también le iba a preguntar yo. Es que el enunciado lo dice, digamos, en el problema. Vea, por ejemplo, aquí en el problema dice que desea conocer si la proporción de personas de zona rural que ingresan a la carrera es mayor que la proporción de personas de zona urbana. Entonces ya aquí le hablan de proporción. ¿Lo ven? Ok, entonces, digamos, en el examen viene así, digamos, directamente dicho con... Ajá, puede venir proporción o puede venir la palabra porcentaje, porque recuerde que son sinónimos. Ok, está bien, profe. Entonces, en el enunciado del problema se tiene que especificar si es una proporción o es un promedio. Entonces, ahí uno lo identifica. Profe, yo sé que ya lo he explicado antes y más de una vez, pero aún no me queda claro en la parte del test student. Ese es el que sí más se me complica entender cuando veo un problema. Ok, pero ¿cuándo usa la T? Ajá. Ok, la T solamente la vamos a usar en el caso de promedios. En las proporciones no se usa la T porque se trabaja con muestras grandes. Entonces aquí solamente vamos a usar Z. Y la T se utiliza únicamente, digamos, cuando las muestras son pequeñas. Es decir, si la muestra es menor a 30 y yo no tengo la varianza o la desviación estándar de la población. Ok, entonces sería como las posibles donde no vaya a aparecer es cuando ¿cómo se llama? La muestra sea grande, cuando sea, ¿cómo es que se llama? Si la muestra es grande, utilizo Z. Ajá. ¿Verdad? Se utiliza Z. En el caso de la proporción no hay ningún problema porque siempre usamos Z. ¿Verdad? Solamente es en la media que tenemos que hacer esas distinciones. En el caso del promedio, si la muestra es pequeña y yo no conozco las varianzas de la población o la desviación estándar, tengo que usar la T. Sí, es que la parte en la que me confundiría yo es en el momento de leer un enunciado y cuándo tengo que utilizarlo. Es que, por ejemplo, en el ejercicio le van a decir, por ejemplo, que la varianza poblacional es de tanto o que la desviación estándar poblacional es de tanto. Entonces, si a usted le dan la varianza poblacional, ¿verdad? Se utiliza la Z, ¿de acuerdo? En la poblacional. No importa el tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Ahora, si a usted no le dan la varianza
poblacional o la desviación estándar, es decir, el ejercicio no dice que la desviación estándar es tanto o que la varianza es tanto de la población, entonces solamente tiene datos muestrales. Entonces, cuando usted tiene solo datos de la muestra, tiene que identificar el tamaño de muestra. Si la muestra es grande, no hay problema, sigue usando Z. Pero si la muestra es pequeña, entonces tiene que usar la T. Estas pequeñas son menores a 30. Menores a 30, sí. Okay. Para usar T. Y con la desviación estándar muestral, es la poblacional, ya se puede utilizar Z. Ajá. Si usted tiene los datos de la población, utiliza Z de una vez. Ok. Pero normalmente los datos de la población casi no se manejan, porque es difícil conocerlos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista académico, yo puedo inventar un ejercicio y le doy la poblacional, ¿verdad? Para que use Z. Pero de contrario, solo tendría datos de la muestra y en los datos de la muestra tengo que valorar el tamaño, si es grande o si es pequeña, para ver si uso Z o uso la T. Y en el caso de la proporción no hay ningún problema porque siempre son muestras grandes, entonces siempre usamos Z. Ok, sí, pues se permite es como enfocarse cuando hay pequeñitas, o sea, menores de 30. Exacto. Ahí es donde hay que tener cuidado uno. Ok, prueba. Ok. Eso sería con la zona de rechazo. Jóvenes, ahora vamos a ver el estadístico de prueba. Esto que viene acá no lo voy a considerar porque es la justificación para el estadístico de prueba que vamos a usar. Entonces, como la proporción, la distribución se comporta como una normal, entonces yo puedo usar el estadístico de prueba. Y este sería el estadístico de prueba. ¿De acuerdo? Este es el Z que vamos a usar para el segundo procedimiento, que es el estadístico de prueba. P1 menos P sub 2 menos delta 0 entre P1, 1 menos P1 entre N1 más P2, 1 menos P2 entre N2. Este sería nuestro estadístico de prueba. Que en el caso de que delta sea 0, entonces cambiamos el P1 y el P2 por la ponderación que es el P. ¿Verdad? Y luego los comparamos con el Z de alfa medios en la prueba de 2 colas o con el Z de alfa en las pruebas de una cola. Ese sería entonces el caso de nuestro estadístico de prueba, que se vería de esta manera. Y el caso de que delta sea 0, entonces lo cambiamos el P1 y el P2 en el denominador nada más, ¿verdad? Porque aquí arriba sí iría P1 y P2, en el denominador cambia por el P. Y entonces nos quedaría P por 1 menos P, que se multiplica por 1 entre N1 más 1 entre N2. Y luego lo comparamos con el Z de alfa medios o con el Z de alfa, dependiendo si la prueba es de 2 colas o de una cola. Ok, vamos a ver si alguien hizo alguna pregunta. Es que bueno, ahora vemos eso. Y aquí lo que les decía, ¿verdad? En este caso, cuando el delta es 0, el Z se calcula de esta manera. Veamos el ejemplo anterior. Vamos a usar el estadístico de prueba. Tenemos los mismos datos, vamos a usar el mismo nivel, pero ahora vamos a usar el estadístico. Aquí están las hipótesis que ya habíamos definido. Y como la hipótesis era de la hipótesis alternativa implica mayor estricto, entonces la región de rechazo sería prueba de una cola y por lo tanto se compara con el Z sub alfa. Cuando es mayor que, se compara con el Z positivo. Entonces vamos a determinar el alfa, que es del 5%, y el Z de alfa,
que sería con el Q0, 1 menos alfa. Ese valor es 1,65. Y la hipótesis nula se rechaza si Z es mayor que él. Vamos a calcular el Z, a ver si es mayor o no. Entonces, gráficamente, aquí lo tenemos. Esta sería la región de rechazo de 1,65 en adelante. Si el Z que calculamos nos cae en la zona roja, sería que se rechaza la hipótesis nula. Si nos cae en la otra región que es de color blanco, entonces la hipótesis no se rechaza. Entonces vamos a calcular el estadístico de prueba. En este caso tenemos los datos, el alfa que es del 5%, el delta que es 0, el X1 nuevamente 71, el N1 que es 100, el P1, X1 entre N1, el X2 que sería 58, el N2 90 y el P2 que sería X2 entre N2. Un detalle que no dije antes es que igual que como lo hicimos con el promedio, si la prueba es de mayor que, entonces el P1 que vamos a utilizar tiene que ser el mayor, el que va de primero, y luego iría el otro. ¿De acuerdo? Eso se aplica también acá. No lo dije antes, pero así lo tomamos. Si ustedes lo hacen en la calculadora, el X1 da 0,71. El P1, perdón. Y el P2, que sería 58 entre 90, nos da 0,64. Entonces yo, como la hipótesis alternativa es que el P1 es mayor al P2, siendo el P1, en este caso los de zona rural, entonces debe ir primero, que sería 0,71, ese va primero que el 0,64. Y el delta que es 0. Calculamos el denominador, que como el delta es 0, entonces usábamos la ponderación de P, que sería la raíz de P por 1 menos P, multiplicado por 1 entre N1 más 1 entre N2. Y luego calculo el Z tomando el numerador entre el denominador. Y lo comparo con el Z de alfa que calculamos antes. El Z era 1,65 y el Z que calculamos ahora nos da 0,97. Es más pequeño. Entonces, si es más pequeño, ¿qué significa? ¿Se rechaza o no se rechaza? Pero no se rechaza. No se rechaza. Correcto. Y concluiríamos igual que antes, ¿verdad? No existen evidencias para considerar la alternativa. 0,96 es menor a 1,645 o a 1,65, como quieran ustedes aquí. Tomar el valor y como es más pequeño, no se rechaza. Y acá entonces volvemos a la forma gráfica. Teníamos la región anterior. Aquí estaba la zona de rechazo, 1,64 mayores a, y el valor que obtuvimos es 0,97. Entonces se ubica acá, está en la zona de color blanco, significa que está en la zona de no rechazo. Y luego pueden utilizar el valor P. Que el valor P sería igual, calculamos el estadístico que sería el Z, le aplicamos valor absoluto y calculamos la probabilidad de que sea mayor o igual a ese valor. Y en el caso de las pruebas de una cola, esa probabilidad nos daría el valor P. Y en el caso de la prueba de dos colas, la probabilidad que obtenemos la multiplicamos por 2 para obtener el valor P. Y comparamos, recordando que si el valor P es más pequeño que la significancia, se rechaza la hipótesis. Y si no, no se rechaza. Pero es una pregunta. Sí, dígame. En esa parte, digamos,
tanto cuando P1 menos P2 es mayor, bueno, mayor que delta en este caso, y cuando P1 y P2 es menor, en ambos casos, es que veo que, digamos, en la parte de rechazo dice que Z es mayor o igual a la Z observada. Ajá. En ambos casos, así queda. En el estadístico de prueba. Digamos, en lo que nos acaba de enseñar, en la parte de valor P. Ajá. Sí, el valor P es la misma porque se usa valor absoluto. Ok, entonces en ambos casos es si es mayor o igual. Sí. O sea, se rechaza si es mayor o igual. Sí, es que digamos, usted puede no usar el valor absoluto, entonces aquí sería mayor o igual que Z observado. Y aquí sería Z menor o igual al Z observado. ¿Ya? Pero porque cuando usted usa una prueba de mayor que, normalmente el Z es positivo y cuando usa una prueba de menor que, el Z es negativo. Entonces puede calcular las probabilidades de esa forma, pero yo para no hacerles más enredo con más fórmulas, entonces usamos la misma, pero le aplicamos valor absoluto. Y entonces Pensé que había un error ahí. al aplicar valor absoluto, entonces no tenemos ningún problema, la probabilidad no se ve alterada, porque estoy usando el mismo Z, nada más que le apliqué valor absoluto. Y como lo estoy usando positivo, entonces uso mayor o igual. Es para no meterles, es para no meterles más fórmulas, porque sería una fórmula para cada contraste. Y puedo usar valor absoluto y tener solo una fórmula y simplemente nada más le aplico valor absoluto y calculo la probabilidad de mayor o igual. Entonces, en este ejercicio, como es la de mayor estricto, no se multiplica por 2, sino que se mantiene por 1 acá y calculo la probabilidad de que Z sea mayor o igual que el Z observado. Ese valor era 0,97, ¿verdad? El que nos dio. Entonces le aplico valor absoluto, sigue siendo 0,97. Entonces calculo el acumulado a 1,97 y se lo resto a 1. Ese me daría el valor P. Entonces 1 menos el acumulado 0,97, que sería 0,1660. Y si es mayor a la significancia, no se rechaza. Si es menor, sí se rechaza. En este caso, 0,1660 es mayor que 0,05, por lo tanto no se rechaza, como ya hemos visto en los dos procedimientos anteriores, ¿verdad? Tiene que concordar con la respuesta anterior. ¿Preguntas? Ok. Bien, aquí viene otro ejemplo para que ustedes lo hagan de práctica, ¿verdad? Y puedan repasar lo que hemos visto. Ya con esto terminamos el curso y damos por concluido los contrastes de hipótesis y quedaría listo ya la materia para el examen. El jueves estaríamos entonces trabajando dudas y preguntas específicas sobre la materia y entonces el ejemplo que me queda pendiente, usar un delta que no sea 0 para que ustedes lo vean entonces. Y luego... Profe, una pregunta así rápida. Bueno, no, continúe. No, dígame. Es que es en cuanto al examen, digamos, es que usted dijo que iba a haber desarrollo. Entonces, quería preguntarle más o menos como qué considera usted que pueden meter en el desarrollo, si esta parte de hipótesis o como qué cosas. Es que puede ser cualquiera, puede ser el hipótesis o puede ser intervalo de confianza, puede ser cualquiera de las dos.
¿verdad? Lo que pasa es que igual, eso ustedes lo estudian y para resolver un ejercicio tienen que hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Cuando están estudiando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si ustedes van a usar R, pueden, en el archivo que tengan que subir, pueden pegar el código de R y la respuesta ahí, y lo pegan y luego hacen la interpretación, si fuera una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza. Si lo hacen a mano, entonces nada más igual, le toman una foto y lo guardan y suben el archivo con todo el desarrollo que hicieron a mano. Y si lo hicieron con Excel, igual pueden copiar todo lo de la tablita, la pueden copiar en el archivo de Word o pueden hacer todo en Excel y luego lo guardan. Porque creo que se les va a pedir en formato PDF la solución. Entonces, una vez que lo hacen en el archivo que van a trabajar, tienen que guardarlo como PDF para subirlo en PDF. Entonces, no sé si me expliqué. Profe, entonces, digamos, para este examen, esa parte que usted dijo que se entrega la solución en PDF, Ajá. ¿consiste solamente en el desarrollo o todas las respuestas del examen? No, solo el desarrollo. Ah, ok, solo el desarrollo. Ajá. De hecho, igual, las instrucciones del examen las vamos a ver el jueves en la clase. Entonces ahí yo les expongo las instrucciones, ahí ustedes van a ver la estructura que va a tener el examen y cualquier duda ahí me pregunta. O sea, Sí, cualquier cosa puede ser R, Excel, lo que sea, pero tiene que integrarse en PDF. ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, si usted va a trabajar en R, entonces usted copia el código que usó de R, me lo copia en el archivo de Word, lo pega ahí y pega el resultado y después interpreta y ese archivo de Word lo guarda como PDF y me lo envía. Y digamos, si uno, digamos, tiene complicaciones para copiar y pegar las cosas y puede pegar un pantallazo. Ah, sí, sí, sí. Pero en DR es fácil copiar y pegar porque solamente, digamos, en el script usted hace el código y ahí mismo lo copia y pone la respuesta que le dio y es la respuesta, de hecho, hasta la puede escribir en el numerito que le da, lo puede escribir en el Word y ya me manda eso, ¿verdad? Pero ya en formato PDF, porque solo eso se va a aceptar en formato PDF. Sí, me ven por ahí. Y si es en Excel, lo pueden hacer todo en Excel, ¿verdad? Ahí, como lo mostró antes el compañero que hizo los cálculos y la interpretación, ahí mismo la redactan en Excel y ese archivo luego lo guardan como PDF, ¿verdad? Y también, digamos, los que usan látex también lo podrían hacer, pero ya, digamos, el látex ya es otra cosa, que no es algo exigido en el curso, pero si hay alguien que lo maneja bien y quiere hacerlo en látex, entonces lo hace en látex y el mismo látex le genera el PDF, ¿verdad? Pero ya eso es una opción. Bueno, para lo que decía ya Alexi, entonces les voy a compartir lo siguiente, ¿ven? Yo no tengo eso porque el resumen están en las presentaciones, pero ya para terminar, entonces ustedes van a... Van a ingresar a la página de la escuela, ¿verdad? Donde está la carta, si no la han bajado, aquí donde dice cursos de servicio. Entonces aquí van a buscar la carta del curso, aquí está, probabilidad y estadística. Entonces vamos a ir a la carta. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, ya con la carta, ustedes se van acá. Hay una parte donde viene estrategias metodológicas al final, donde dice en el punto 7, información disponible en línea, viene la dirección de la carpeta de Google Drive, donde están los materiales del curso. Entonces van a ingresar a esa carpeta.
Entonces, cuando ingresan a esa carpeta, aquí están los materiales del curso y está el folleto de fórmulas, aquí lo pueden ver. Este es el folleto de las fórmulas. Y en este folleto, al final, están resumidas las fórmulas que yo les he dado. Aquí están, ¿ves? La región de rechazo. Lo único que no viene aquí es el estadístico de prueba. Solamente la región de rechazo. Entonces aquí tienen todas las fórmulas de la región de rechazo para cada contraste. Zona de rechazo para cada prueba de hipótesis. Para una media, para una proporción, para la diferencia de medias y la diferencia de proporciones. Entonces, ese sería digamos, el resumen. La zona de rechazo, perdón, el estadístico de prueba, ese sí no viene acá, ¿verdad? Bueno, aquí más o menos se especifica, ¿no? Nada más que no decía particularmente que ese era, ¿de acuerdo? Entonces, y en algunos casos se utiliza la fórmula, es la misma, pero se escribe diferente, no sé si me explico. Entonces, les podría generar alguna confusión usando, digamos, el estadístico de prueba como viene acá, pero si no, como pueden tener ahí la presentación, ahí pueden nada más hacer un resumen con los estadísticos de prueba para cada contraste y pueden imprimir estas hojitas donde vienen las zonas de rechazo para cada contraste. Profe, ¿usted podría pasar ese archivo por Teams? Okay, voy a pasar. O sea, digo yo, ya que está ahí. Sí, voy a pasarles el link para que al chat. Ahí ustedes ingresan ya a la carpeta del curso y ahí es el único archivo que aparece separado, que no está en una carpeta, sino que está allá afuera directamente y ya lo pueden. Está en la carpeta 2019-2020, dice exámenes y ejercicios y dice novedades. Y luego viene un archivo que es el de las fórmulas. Entonces ya con el link ahí pueden ingresar y descargan el documento. Ahí les agregué el link en el chat. Y ya con eso pueden tener en resumen la región de rechazo para cada contraste. Muy bien, jóvenes. Entonces, y creo que eso sería, ¿verdad? Bien, nos veríamos el jueves, si Dios lo permite. Profe. Profe. Diga. De casualidad, ¿usted se podría quedar un toque para preguntarle algo sobre el proyecto? Sí, está bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ok. Hasta luego. Ah, no, Michael, usted se queda. Muy bien. Si quiere, Cinia, me dice. Sí, era sobre el resumen. Voy a buscar el proyecto para decirle la parte que nos está haciendo falta. A la hora de hacer la hipótesis, profe, eso es, digamos, nosotros usamos como hacer una hipótesis con una probabilidad nula y con la probabilidad alternativa. Ajá, la hipótesis tiene que, digamos, al hacer el contraste, tiene que plantear la hipótesis nula y la alternativa y hacer la prueba.
Es que yo hice, digamos, eso, pero a la hora de utilizar los datos, se supone que uno utiliza la media, ¿verdad? Sí, sí es un contraste para la media. Ajá. Uno podría utilizar otra variable, por ejemplo, la de mediana. Es que en el enunciado del proyecto decía la media. Sí, porque se puede usar la mediana, pero nosotros no vimos en el curso contraste de hipótesis para la mediana. Ah, ok. Sí, Es que hay que usar la media o la proporción. la proporción. Pero yo creo que piden una de cada uno, un intervalo o al menos una prueba para la media y al menos una prueba para la proporción. Pero sí, es que le voy a compartir pantalla, digamos, como de las hipótesis que yo tenga, así se, digamos, me da su opinión. Profe, ¿ya puede ver? No. No está compartiendo. Voy a dejar de compartir yo.